La historia inicia en un ambiente nublado donde las gotas de agua hacen presencia en un cielo gris, al mismo tiempo que cierta persona camina y alguien le da las gracias por ir, viendo nosotros lo que parece un mayordomo, el mismo que dice a la chica que camina que le acompañe por ahí, pidiéndole que deje su equipaje a la criada. El mayordomo abre una puerta, pasando a nosotros a este enorme salón, dándole la bienvenida a la señorita a la casa del duque de Blackwell. A la señorita Lyra, la misma que se ve un poco preocupada, esto mientras ambos personajes avanzan. Pensando la protagonista que es lo mismo que en la novela, ella se ve algo decaída mencionando que el salón central donde solo se oye el sonido de la lluvia, la voz de una mujer rompió el silencio una vez. Recordando esa escena, donde esta mujer gritaba, preguntando que dónde diablos había estado haciendo, preguntó la mujer que él sostenía de la mano. Pero como si no hubiera escuchado nada dio un paso adelante sin cuidado, y le dio la espalda a la mujer que lo detuvo, pensando que maldita sea, le pidió que le quite las manos de encima. Y cuando sacudió la mano, el líquido rojo salpicó y la manchó, porque eso es ella, y le dijo que él mató a Heinrich. El sujeto dice que sí, mencionando la protagonista que el hombre que dejó su esposa manchada de sangre se acercó a la mujer, porque el hecho de que estuviera a su lado, eso le sigue volviendo loco. Y sí, él lo asesinó. Mencionando la protagonista, que en el momento cuando cae rayo, el color de sus ojos se reveló y en lugar de perderse, él dijo que era mejor matarlos a todos. En ese momento llaman a la señorita Lyra, la misma que piensa que ups, pero esta dice que sí, y el mayordomo dice que ese es el salón donde está el archiduque, y le pregunta si está lista. La protagonista sostiene su vestido, y dice que sí, mencionando que ella debe despertar ya. Aquí se abre una puerta, y el mayordomo llama al gran duque, porque la señorita Lyra ha llegado. El duque pide que entre, mencionando la protagonista que el hombre que está a punto de conocer, viendo nosotros este elegante vestuario y este hermoso rostro, diciendo al archiduque que bien, y pueden comenzar a hablar, porque se trata del protagonista masculino de esa novela. Y ella menciona que el duque monstruoso de sangre fría y sin piedad, un hombre llamado el bastardo asesino de su padre, Nocturne Blackwell. Él es el protagonista masculino de una novela que escribió, llamada, Por el destino conocido de una santa de la Tierra Santa. Y él se está torciendo en esa devoradora novela que termina en amor, y ella está ahí como la mujer malvada que interfiere en su amor, Lyra. Y ella estaba poseída, siendo este el camino de Lyra en la novela, porque Lyra anhelaba el amor nocturne, pero fracasó repetidamente, y al final Lyra se había visto afectada por los celos e intentó dañar a los dos, y fue brutalmente asesinada por un furioso nocturne, y así dejó la historia. Y cuando notó que había poseído a la villana Lyra, sus ojos se oscurecieron. Porque según lo planeado en la historia su destino es morir, y en el momento que abrió los ojos en ese mundo, estuvo encerrada en su habitación lamentando su destino, y se quedó en la habitación y se lamentó de su mal estado. Viendo nosotros los comentarios de estas sirvientas, y una preguntaba si aún seguía en lo mismo, otra decía que sí, y no sabía por qué actuaba así de repente. Otra decía que vaya, porque no la molestan, y hasta de caída salía ella misma. Pero la protagonista piensa que no quiere que le castiguen por abandonar una novela tan devastadora, y se pregunta si está bien tratar de esa forma al autor, esta pregunta que poder que. Mencionando que entonces una repentina idea llegó a su mente. Pensando que según la historia llegó antes de que Lyra y Nocturne se conocieran, y cree que estará bien si solo evita a Nocturne, y piensa que si logra evitar todos los escenarios que conoce, tendrá una posibilidad de sobrevivir. Esta dice creer que vale la pena intentarlo, mencionando que aprovechará que es el autor de la novela y Lyra comenzará a hacer planes para su nueva vida. Y esto, porque sintió que un futuro brillante se lograría desarrollar evitando su muerte. Pero esa mañana hubo una pequeña grieta en su plan, recordando cuando ésta abría una puerta, y asistía al comedor. Aquí esta mujer le decía a Lyra que llega tarde, también vemos a estos dos muy parecidos.
y la protagonista se ve preocupada. Esta levanta su vestido y le dice que sí a su madre y le da los buenos días. La madre de Laira se sorprende, y dice que es descarado tener una buena mañana después de retrasar el desayuno todos los días, y alguien dice que su padre trabaja duro para el imperio y la familia desde la distancia, y la única mujer que se queda en la habitación y solo come arroz ganó. Pero la madre de Laira pregunta si no debería avergonzarse, pero esta misma le pide que no se quede ahí y se siente, y la protagonista dice que claro. Mencionando esta misma, que en esa mañana fue regañada por una genealogía que fue fiel a su posición original, y asistió al desayuno, pero aunque no está de su lado su hermano mayor y ella. Por ese instante alguien da una patada, y la protagonista se pregunta que por qué está sonriendo así, pero cuando ésta toma su tenedor, y entra una comida a su boca se desconcerta. Y vemos que el chico frente a ella empieza a reír de una manera muy grosera, y le dice que al parecer no tiene educación. Pero la protagonista piensa que el hecho sala su comida, ésta se ríe y dice que no es de su agrado. Mencionando que era un día muy normal, y estaba demasiado acostumbrada a las bromas de su amado hermano, que quería atormentarle todos los días. En ese momento la protagonista llamó a una criada, y le susurró preguntándole si le daría la misma comida que a la familia. La criada dijo que sí, pero será para las otras comidas. La protagonista dijo que deprisa, y la sirvienta dijo que sí, llegando la criada con ese platillo, diciéndole a la señorita que ahí está. La protagonista da las gracias, y la criada llama a la señorita. La protagonista dice que sí, y la criada se ve muy preocupada y le pide que coma poco a poco, por favor. La protagonista le dice que sí y le da las gracias por preocuparse, y se pregunta si lo dice porque antes estaba tosiendo, porque nunca había visto a alguien tan preocupado, pero piensa que por cierto, porque ha pasado un tiempo desde que comió galete, y era su plato favorito antes de la posesión, porque la harina de trigo sarraceno sobrante siempre fue difícil de manejar. En ese momento el hermano de la protagonista y su madre se ríen, y su madre se sorprende y llama a Laira, y le pregunta a ella que qué pasa con su rostro, poniendo la protagonista un pero, preguntando que quién sabía que ese menú ordinario de desayuno. La protagonista dice que sí, y pregunta que qué pasa con su cara, ella se sorprende y se desconcerta, y grita que está. Mencionando que demostrando que ese mundo no es solo una novela, debió haber sido el punto de una partida de la grieta. Y alguien le dice que esa es una reacción alérgica al trigo sarraceno, la protagonista pregunta si de verdad, y la doctora dice alegrarse de que haya tratado el sarpullido tan pronto como empezó a aparecer, porque le recomiendan que se tome un descanso por un tiempo. Aquí la mujer le pregunta a la protagonista si que lo comió a pesar de que sabía cuál era su alergia. Esta suspira, y el medio hermano de la protagonista dice suponer que su cabeza se convirtió en una calabaza después de que solía decir que era una calabaza todos los días. Pero la mujer dice que de todos modos, de ahora en adelante se levantará y se pondrá nerviosa. Pero la protagonista piensa que Laira es. Esta se pregunta si es alérgico al trigo sarraceno, pensando que nunca puso tal configuración. Ella se sorprende, y en ese momento llega la criada y le dice que por eso no se lo quiso dar, porque después de sufrir algunas veces cuando era joven, nunca dijo nada al respecto, y le pregunta que qué tipo de comida como ese día, pero le da las gracias a ella, ya que también se parece al diablo que le ha engañado. La protagonista dice que lo siente, pero la criada le pide que por favor tenga cuidado la próxima vez. Y la protagonista menciona que además, se pregunta si no salió de la nada, o si ese escenario estaba ahí desde el principio. Ella piensa que es algo extraño y pide un momento, porque ahora que lo piensa, en la novela, después de que Laira atormentara a la protagonista femenina, en el campo de rosas rojas de SeaWorld, ella recuerda haber escrito sobre que bailaba sola. Pero ahora, ahí no se ve en una flor y mucho menos unas rosas rojas. Mencionando que después de poseer estaba ocupada adaptándose a ese lugar, así que lo olvidó y se ve diferente al contenido original, y el hecho de que la historia pueda continuar con un contenido que no conoce. En otras palabras significa que puede conocer a Nanjo.
Esta dice que eso es y se da una bofetada con ambas manos, pensando que no debe tener pensamientos negativos. Porque en la obra de la desesperación necesita encontrar el diario que Lyra escribió todos los días. Esta dice que lo encontrará y lo comparará con la historia original, porque seguro debe estar ahí en algún lado, así que debe aferrarse incluso a un pequeño rayo de luz de esperanza. Mencionando que estaba tratando de calmar la ansiedad que florecía como si fuera un contrabandista, diciendo que tiene la sensación de que estará ahí en alguna parte. Pero ella suspira mientras ve un libro, y dice que fantástico. Pero en ese momento llaman a la señorita porque tiene visitas. La protagonista pregunta que qué dice, ¿por qué no tiene invitados? Pero alguien dice que sí, que obviamente fue a ver a Lyra, y le pregunta si acaso se le olvidó. Ante esto la protagonista le pregunta si va a recogerle, y pone un pero, preguntando que quién. Alguien exclama adiós, porque es el gran duque de Blackwell. En ese momento la protagonista pregunta que qué dice, y piensa que no puede ser, porque estaba segura que Lyra en esa época aún no conoce a Nocturne. Este empieza a leer algo, se desconcerta y dice que eso no es verdad, preguntándose que cuando sucedió eso, Ozzy será capaz de salir de eso, mencionando que con la excusa de que su padre le es indiferente, su madrastra Hilary siempre siendo quisquillosa y regañándole, y su hermano mayor Noomen quien siempre le trata como si ella no existiera, también su medio hermano Adolfo, que siempre bromeaba y molestándole. Esta menciona que es una casa donde no cuenta con el apoyo de nadie. Pero ese día encontró un rayo de esperanza, y era un anuncio para cuidar a los niños en la gran mansión Blackwell, y en el anuncio se solicitaba a una niñera. Y si ella hacía ese trabajo bien todos le prestarían atención y era posible que esa sea la oportunidad de salir de esa horrible familia. Y nunca había cuidado de niños pero seguro lo logrará de alguna manera. Mencionando que así fue que llenó su currículo y lo envió en secreto a los Blackwell, esperando que los Blackwell se vuelvan su salvación en esa horrible desesperación. La protagonista se sorprende y piensa que no es verdad. Esta se ve preocupada, porque eso es completamente diferente a lo que ella había escrito. Pero en ese momento alguien le pide a la señorita que disculpe detrás de una puerta, y pregunta si puede pasar para ayudarle a prepararse. La protagonista dice que claro y le pide que adelante. Aquí vemos que le están maquillando, y quien lo hace le dice que cubrirá las ojeras con el maquillaje. La protagonista dice que bien y le da las gracias mencionando que si envía de vuelta el carruaje a la mansión Blackwell sería un problema aún mayor, y ahora que pasó eso podrá conocer a Nocturne en persona. Y sí, debe terminar con esa entrevista, porque en lugar de evitar ciegamente la causa del problema, cree que es mejor un contraataque personal, y solo cambiará el proceso ligeramente, pero el plan no saldrá mal. En ese instante vemos a la madre de la protagonista y a sus hermanos riendo, la protagonista llegando a la misma escena sorprendiendo a su madre, llamando esta misma a Lyra, y la protagonista dice lamentar haber hecho esperar, y se presenta diciendo su nombre y levantando su vestido. En ese momento este hombre dice que vaya, y pregunta si es ella, porque ha estado esperando. En ese instante la madre de la protagonista le pide que salgan y hablen primero, pero ésta se ríe queriendo disimular diciendo que lo siente pero tiene algo urgente que decirle a su hija. El caballero que pasó a recoger a la protagonista se sorprende y dice que claro, él esperará, pero la tensión hace que él se quede en silencio. Y pasando a otro lado la madre de la protagonista le grita que eso es absurdo, porque de repente le viene a buscar un carruaje de parte del gran duque, y su madre le pregunta que cómo es que tendrá una entrevista para ser niñera, que cómo se atrevió a hacer eso en secreto. La protagonista se ve preocupada, y menciona que ya se estaba esperando ese tipo de reacción. Esta se pregunta que cómo le explica eso, pero menciona que no, hablando, porque su madre siempre decía eso, mencionando que no es su culpa pero debe ser cautelosa. Y la protagonista dice que la comida de la única mujer está empotrada en la casa, y solo se sirve arroz. La madre de la protagonista dice que eso es, y la protagonista dice que así que desea hacer algo por ella misma. Pero su hermano mayor dice que debería haberlo discutido primero con su familia, y no debió actuar imprudentemente. Pero la protagonista dice que de haberlo dicho,
le pregunta si se habría interesado, su hermano le pregunta qué dice, y la protagonista levanta su vestido mostrando unos moretones, porque cuando hacía algo no le prestaban atención, y nunca mostraron ningún interés o preocupación si algo le dañaba. Esta se ríe, preguntando fríamente si alguna vez le han ayudado. Su hermano dice que aún así no es solo su decisión, a lo que su hermana responde irónicamente que sí, como él diga, pero en ese instante, la madre de la protagonista le pregunta que si acaso no sabe que los Blackwell son la familia más fuerte del imperio, porque si comete un error se convertirá en una desgracia para su familia, y le pregunta que como no puede preocuparle, la protagonista se queda en silencio y empieza a caminar, diciendo que si le falta habilidad, le pregunta que qué le preocupa o qué pasa si falla en la entrevista y si ni siquiera le dan una oportunidad. Esta pide que solo le traten como siempre, marchándose, porque quiere que le trate como si no les importara. Esta se marcha pensando que bueno, mencionando que eventualmente regresará y solo quería darles un escarmiento. Pensando que si no hacía eso le seguirían tratando como siempre lo han hecho. Ella se ve feliz, y aquí vemos a su medio hermano cruzar los brazos. La protagonista llama a Adolfo, y este llama a Calabaza y le pregunta que por qué se va de la casa, o que si cree que le dejará ir así como así. Este le pregunta a Laira que a dónde cree que va con ese tipo, y bueno, vemos a la escolta de la protagonista convertirse en un fantasma, pensando esta misma preguntarse que cuánto tiempo él permanecería en silencio, y la protagonista dice que lo lamenta, esto a su escolta, porque se irán sin prestarle atención. El escolta dice que claro que sí, y la protagonista piensa que siempre ha sido muy grosero con ella, y se pregunta que por qué se comporta así ahora, y ésta le dice a su hermano que el cliente se siente incómodo, y le pregunta si podría quitarse de en medio. Adolfo le pregunta que qué dice, y le pide que solo se vaya. Y sí, la protagonista cruza y su hermano se ve algo angustiado y le llama, este le grita a Laira. Y vemos cómo la protagonista se marcha dejando a toda su familia detrás pasando nosotros a otro lado donde alguien sostiene cierto documento en su mano. ¿Es el gran archiduque Necturne que pregunta si ella es Laira? La protagonista dice que sí, y es la segunda hija mayor con 19 años. El gran archiduque dice que sí y le da las gracias por ir hasta ahí. Pero la protagonista dice que no, y le da las gracias a él por enviar un buen carruaje, porque viajó cómodamente. Y esta menciona que, por cierto, porque nunca pensó que vería la vida real del protagonista de su novela, porque aún considera que es un personaje que hizo para su gusto, y es muy guapo. Esta gira su rostro ya que lo veía bastante, pensando creer que le miró fijamente. Pero ella también se ve muy bonita, claro que sí. Y el archiduque se queda viéndole un poco indiferente mientras se mantiene en silencio. Este le dice que ya ha leído el currículo que envió y el contenido era basura. La protagonista se pregunta que qué cosas escribió Laira, pero ésta se sorprende y le pregunta al archiduque que en qué parte pensó de esa manera, y este pregunta que por qué incluyó clases de costura o lectura en fiestas de té, porque ese trabajo es cuidar de un niño, y decía que no había problema con nada duro, así que la llamó porque incluso las tareas del hogar que parecen abrumaderas. Y cuando un niño llora, en lugar de consolarlo ella, él cree que lo hará llorar. La protagonista pide esperar, preguntándose si acaso está hiriendo su orgullo, mencionando que ella era profesora en un jardín de infantiles, y en una clase cuidaba más de 10 niños ella sola y eso no sería nada. Aún así ella pone un pero, porque no puede decir eso ahí, y las cosas se complicarían si dice eso en una entrevista, y solo tiene que fingir que es una chica desconocida. Sí, vemos que ésta empieza a reír, y dice que funcionará si lo intenta, y pregunta si funcionaría de una manera, pero el gran archiduque le dice que ella es como una niña y no hay nada más que hablar, porque no es como si ella fuera lo único que él tiene que hacer. Este se pone en pie, y le dice que aún así ella debe estar cansada y fue un largo camino. Este le pide que descanse un rato en la sala de recepción y no vuelva. Marchándose enseguida, dejando a la protagonista sorprendida. Esta pregunta que qué, y piensa que muy bien mientras se ve sonrojada, sí, muy bien y de acuerdo.
mencionando que Nocturne no parece interesado, y no cree que haya ninguna variable como Roban Clise que se obsesione con ella. La protagonista se dirige hacia una puerta donde hay una criada, y ésta piensa que va a diseñar un futuro brillante para vivir en ese mundo, imaginándose en la playa tomando una rica bebida. Mencionando alegrarse de que las cosas hayan sido mejor de lo que esperaba, y no debió preocuparse por él. Pero en ese instante se sienten pequeños lamentos, y de una manera aterrador que impacta a la protagonista, alguien pide que por favor le perdonen. La protagonista piensa que acaba de oír la voz de un niño, y alguien le pide de manera desagradable que deje de llorar, y si comete un error debe dejar de repetirlo. Y también es importante disciplinar el cuerpo, porque las mejores personas han aprendido de ese tipo de disciplina. Esto aterra a la protagonista, quien se pregunta qué le han hecho a los niños de esa casa para recibir ese castigo. La protagonista empieza a correr, y esta criada llama a la señorita. Pero la protagonista piensa que en realidad en esa casa, ésta está frente a una puerta e intenta abrirla, preguntándose qué está sucediendo en esa casa. Frente a la protagonista hay dos niños llorando, y también otra persona. La protagonista dice que ahora, de una manera fría, le pregunta a esta mujer qué está haciendo, terminando aquí al inicio de esta historia, invitándote a comentar si te ha gustado, a dejar ese hermoso like. No sé, a mí me fascinó el inicio, y espero que a ti por igual. Y por ende te suscribas y me apoyes para seguir subiendo la misma historia.